Hola, mi nombre es Javier Cárcel y vamos a ver en este vídeo para estudiantes de arquitectura y edificación el cálculo de cargas de inviernos para instalaciones de climatización. Para ello vamos a ver de una manera básica los principios de cálculo de cargas térmicas para calefacción, qué parámetros vamos a tener nosotros en cuenta y llegaremos a una serie de conclusiones. El objetivo formativo es que sepamos definir las cargas térmicas para calefacción, saber entender los parámetros de cálculo que vamos a utilizar e interpretar los resultados. Nosotros cuando queremos calcular la carga de invierno, o sea, de calefacción, lo que queremos es tener una temperatura de confort dentro de nuestra casa, nuestra vivienda, vamos a tener en cuenta pues que lleguemos a una temperatura de confort dentro mediante ¿qué? Un equilibrio entre la energía que vamos a perder hacia el exterior, dependiendo de la temperatura que nosotros vamos a tener. Si estamos hablando de carga de invierno, está claro que la temperatura exterior va a ser menor que la temperatura interior. Normalmente cuando calculemos este tipo de cargas, la temperatura de confort en el interior de la vivienda estará entre 18 a 22 grados. Normalmente se suele tomar sobre los 20 grados. Y llegar a calcular el equilibrio de esa energía que nosotros cedemos, de manera que siempre tengamos la temperatura de interior de confort que necesitamos dentro de ese salón. Para ello, para cada local, tenemos que hacer un balance de energía con el calor cedido hacia el exterior y lo más importante, las pérdidas que vamos a tener más importantes van a venir por las pérdidas de transmisión a través de toda la envolvente térmica de ese salón, de esa habitación, lo que vayamos a calcular, debido a las características constructivas de las paredes, ventanas, techos, en fin, cualquier sitio donde podamos perder energía. Eso lo calcularemos mediante el balance de energía, mediante la superficie que tenemos, la tramitancia y la diferencia entre la temperatura interior de confort menos la temperatura exterior que nosotros consideremos. Otra parte fundamental de pérdidas de energía va a venir en función de la ventilación o infiltraciones de aire que vamos a tener. Podemos utilizar las fórmulas que nos marcan el RITE, en función del número de renovaciones o el caudal que tenemos que tener ahí. Y esta va a ser la parte fundamental de cálculo, porque es la que más tiempo nos llevará, porque tenemos que saber y haber definido claramente todas las características de cerramiento, suelo, separaciones con otros locales, temperaturas intermedias que podemos tener, de manera que calculemos al final esa potencia que vamos a perder instantánea dentro de esa habitación o salón que vayamos a considerar. Para las pérdidas por ventilación de ese local, de ese salón que vamos a tener, podemos calcular según el RITE, ¿no? Según el número de renovaciones, con la fórmula que nos da en función del volumen que tenemos del local, las características del aire y el número de renovaciones que nos marcan. El código técnico también nos marca unas características de ese aire de renovación que nos va diciendo una tabla dependiendo del tipo de sala que hay, dormitorio, salón, en fin, nos va marcando las características de caudales que tenemos que poner. Como he dicho, es importante calcular porque después tendremos que seleccionar un sistema de climatización por separado cada uno de los salones, habitaciones que nosotros vamos a tener nosotros ahí. De manera que al final nosotros tengamos todo el calor cedido por transmisión y por renovación de aire. Al final, la potencia total para calefacción va a venir en función de estos dos factores, ¿no? Tanto lo que es la energía perdida por transmisión en ventanas, suelos, paredes y la ventilación que se va a dar en esa zona. Como un factor de seguridad, siempre se toma un factor de mayorización, o sea, lo que hemos calculado por transmisión y por ventilación, al final lo sumaremos en un tanto por cien, que vendrá en función de unos factores que llamamos de mayorización. ¿Eso en qué vendrá? Vendrá en función, por ejemplo, de coeficiente de local,
pues no será lo mismo que una pared esté orientado hacia el norte que hacia el sur, si lo consideramos de cara a la calefacción. En fin, si está muy expuesta a viento, si existen más de 2 cerramientos hacia el exterior de ese salón, por ejemplo, pues eso nos va a dar un factor que sumaríamos a este de mayorización. Y existe otro coeficiente de instalación que tomaríamos también uno, el que sea más desfavorable, pues por ejemplo, si hay paradas nocturnas, si hay paradas de 12 horas o más, entonces eso nos dará otro factor que sumará a este factor F. Entonces todo el calor cedido al exterior vendrá en función de todas las pérdidas de transmisión, ventilación, más los factores que he comentado. Y, hombre, si fuera algo positivo, se podría restar, ¿no? Algo, por ejemplo, si estamos hablando de calefacción, pues cualquier máquina, persona que tengamos ahí, sería una mayorización porque eso produce calor. Normalmente eso en viviendas no lo tendremos en cuenta. Estos serían las ganancias interiores que de cara a calefacción en viviendas no lo tendremos en cuenta. Entonces, en viviendas no tendremos en cuenta y será en realidad otro factor de seguridad o de mayorización que tendremos ahí, porque en efecto habrán personas que producirán calor, pero no lo tendremos en cuenta de cara a restarlo a la potencia que se va a perder nosotros ahí. Hay que tener en cuenta que todo esto lo tenemos que hacer en las mismas unidades, podemos hacer en kilocalorías hora o en kilovatios, esa potencia. Si lo hacemos de una manera u otra, de que después de seleccionar máquina de aire acondicionado, tenemos que hacer la equivalencia de diferentes unidades. Con esto hemos visto que en la carga en invierno tendremos que tener en cuenta, sobre todo las fundamentales son las pérdidas por transmisión y ventilación. Lo que más tiempo nos va a llevar es calcular las pérdidas por transmisión. Existe también una serie de factores de mayorización que dependen del local y del tipo o uso de la instalación. Y en viviendas las cargas por ganancias positivas. Esta positiva, acordaos que es cualquier cosa que produce calor, como iluminación, personas que tenemos ahí, no las tendremos en cuenta. Muchas gracias por la atención.